la doctrina misional es esencial, es algo que en lo que debemos estar implicados sí o sí. Porque la naturaleza del Evangelio, las buenas noticias de que Jesús, Dios hecho hombre, vino a esta tierra a morir, resucitar y ascender por nosotros, y que este mensaje del Evangelio transforma vidas y un día transformará toda la creación, son noticias demasiado grandes para que simplemente se queden aquí. El Señor Jesucristo nos dijo que debemos llevar este mensaje hasta lo último de la tierra. Las buenas noticias que por medio de la gracia de Dios, por fe, somos salvos sin necesidad de ningún mérito, ningún rito, ningún sacramento, son muy buenas noticias. Y es una verdad que debe extenderse por todas las naciones. Y hoy lo vamos a ver en 3 de Juan. La verdad del Evangelio debe no solamente ser creída, debemos de cooperar con esta verdad para garantizar que se extienda por todo lugar. Iglesias que no andan en la verdad y cooperan con la verdad, no son iglesias sanas. Entonces es una carta muy corta, 15 versículos, nos va a dar tres testimonios que demuestran que andar en la verdad, verdaderamente andar en la verdad, es cooperar con la verdad. Hay 3 testimonios que nos enseñan que andar con la verdad es cooperar con la verdad, apoyando a aquellos que por amor al nombre están llevando el Evangelio a otros lugares. Así que veamos los 3 testimonios en 3 de Juan. El primer testimonio, vemos del versículo 1 al 8, y es el testimonio de Gallo. Cooperemos con la verdad como Gallo. Versículos 1 al 8. Dice el anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fiel te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la Iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Entonces vemos al principio la relación entre el anciano y Gallo, una relación de amor profundo, potente. Era un amado. Y eso también lo puso el Evangelio, ¿no? Que estas relaciones entre nosotros no seamos meramente espectadores de un culto evangélico el domingo. A veces nuestras relaciones son parecidas a las relaciones que tenemos con los que vamos al cine, ¿no? Vamos al cine, vemos el espectáculo y nos vamos. Y nunca se te ocurriría preguntar a la persona que se sienta en el asiento de enfrente del cine, oye, ¿cómo te dio la semana? ¿Cuáles son tus más profundas preocupaciones en este momento? ¿No? No, vas al cine, vas al espectáculo, lo ves y te vas. La Iglesia no es así. Somos una familia vinculada por el Evangelio con vínculos de amor profundos. Y esa era la relación del anciano con Gallo, era su hijo espiritual. Y él escucha el testimonio de su hijo, de que anda en la verdad. Tiene mucho gozo, ya que hermanos habían venido a ver al anciano y le estaban contando cómo andaba en la verdad. Y no era meramente lo que creía, que era bueno, era la verdad del Evangelio, sino cómo andaba en acción en la verdad. ¿De qué manera? Cooperando con la verdad. Y por eso dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Pero Gallo andaba en la verdad de una forma muy específica, y lo vemos del 5 al 8. Gallo encaminaba, ¿vale? Encaminaba, es decir, hospedaba y suplía las necesidades de estas personas que llegaban, que eran desconocidos, ¿vale? Lo dice el texto, eran desconocidos. Llegaban allí, en ese tiempo no había correos electrónicos, no había Facebook Messaging, y podías mandar un mensaje que decía, oye, en 2 semanitas llegaremos, como hice yo con Javi hace unos meses, oye, voy a estar en Sabadell,
vamos preparando cosas para que os visite, ¿no? En ese momento te llegaban personas desconocidas, a lo mejor con cartas, y estas personas eran personas, ya lo hemos leído, que por amor al nombre del Señor estaban dando servicio a Dios con sus vidas. La conclusión en general de la iglesia durante la historia es que eran probablemente ministros del Evangelio, que por amor al nombre de Jesús estaban llevando el Evangelio a donde el Evangelio no había sido escuchado, y Gallo estaba andando en la verdad, cooperando con ellos, encaminándolos. Es decir, ellos llegaban allí, pasarían ahí un buen tiempo, y Gallo se hizo responsable de cuidarles durante ese tiempo y después los encaminaba, es decir, les daba suficiente sustento para que pudiesen llegar a su siguiente destino. Entonces, no penséis en simplemente una especie de Airbnb, ¿no? O sea, tú los hospedas y después se van. No, era cuidarles, sostenerles mientras que estaban contigo y después encaminarles hasta su siguiente destino. Y es en base a eso que el anciano dice: no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. No simplemente creer en la verdad, sino andar en la verdad, cooperando con la verdad. Y de una forma concreta, siendo radicalmente generoso y hospitalario con estos siervos de Dios que por amor del Señor llevaban el Evangelio a estos lugares. Qué testimonio, ¿no? Qué testimonio. Cooperar con la verdad es ser radicalmente generoso y hospitalario con las necesidades de estos siervos de Dios que quieren llevar el Evangelio a otros lugares. Y hermanos, tu conversión, Dios te salvó a través de personas como estas. Nadie llegó al Señor por arte de magia, ¿no? Han sido, durante el transcurso de la historia, personas que han andado en la verdad, cooperando con la verdad. Es el testimonio de todos nosotros. Si piensas en tu propio testimonio de cómo llegaste a conocer la verdad del Evangelio, ha sido por gente que por amor del Señor, dieron sus vidas para que el Evangelio llegase a ti. Pienso en mi propio testimonio. Yo me convertí en Alcalá de Henares, Madrid, ¿vale? Soy madrileño, Torrejón de Ardoz. También lo llamaban, y lo siguen llamando, Torre Bronx. Os podéis imaginar por qué. Pero yo escuché el Evangelio por primera vez en mi vida en la iglesia bautista El Faro, en Alcalá de Henares, Madrid. Esa iglesia fue fundada porque personas, por amor al nombre del Señor, cooperaron con la verdad. Mi historia comienza, incluso seguramente que podríamos ir aún más allá, pero comienza con una mujer que cada día en su fábrica donde ella trabajaba leía la Biblia en sus descansos, ¿vale? En el descanso, y sabéis que en Texas, esto en Texas, no es como por ejemplo en Sevilla, ¿no? Que hay 4 o 5 descansos durante el transcurso de la hora laboral, ¿no? El primer desayuno, el cigarrito, ahí es un descanso. Su único descanso era para leer la Biblia. Y una mujer observó que ella estaba leyendo la Biblia y le empezó a preguntar sobre lo que estaba leyendo. Y eso llevó a la conversión de esa mujer y a la conversión de su marido, Wayne, que empezó a ir a la iglesia y también se convirtió, se hicieron miembros. Y al poco tiempo, Wayne y su mujer escucharon el testimonio de un misionero americano que estaba en Perú, ¿vale? ¿Alguien de Perú aquí? ¿Algún peruano? Qué raro. Escucharon de un misionero que estaba suplicando por ayuda, de que alguien viniese a Perú a ayudarlos en la obra misionera. Y Wayne y su esposa, por amor a Jesús, decidieron mudarse a Perú y allí ayudar en la obra misionera, por amor al nombre de Jesús. Y ahí se convirtió un peruano, su nombre es Julio Velázquez. Bueno, creo que lo habéis escuchado, ¿no?
¿Ellos conocen a Julio o no? No. No quiere venir. Ay, vaya. Ahí se convirtió un tal Julio Velázquez que se casó con la hija de estos misioneros americanos, Wayne y su esposa. Y Julio Velázquez y su esposa, junto con Wayne, fueron a Alcalá de Henares, Madrid, a plantar una iglesia, que es la iglesia donde se convirtió mi padre. Y ahí mi padre escuchó el Evangelio. Mi padre era funcionario del Estado, trabajaba en la base aérea de Torrejón de Ardoz como funcionario. Y él, por amor al nombre de Jesús, después de su conversión, decidió renunciar a su trabajo como funcionario, imaginaros, vendió su piso y trasladó a toda mi familia al norte de Alabama, en Estados Unidos, a plantar una iglesia entre principalmente inmigrantes ilegales en Estados Unidos. Allí estuve 23 años. Durante esos 23 años, mi padre evangelizó, discipuló, formó y envió a 10 hombres para ser enviados a diferentes partes del mundo a que hiciesen lo mismo, proclamar el Evangelio, plantar iglesias. 10 hombres que fueron a Chile, a Guatemala, a México, Burkina Faso, África, Guinea Ecuatorial, mi hermano y yo aquí en España. Y ahora nosotros hemos plantado la Iglesia Bautista Fe de Sevilla con la ambición de hacer lo mismo, de que hombres de nuestra iglesia y sus familias estén dispuestas, por amor de Jesús, a llevar el Evangelio a otros lugares. Mi historia seguramente es como vuestra historia. Podéis vincular vuestra conversión, la iglesia local donde os convertisteis, sea de la tradición cristiana de que sea pentecostal, sea bautista, sea lo que sea, presbiteriana. Personas, por amor a Jesús, decidieron cooperar con la verdad, encaminando a personas para que pudiesen llevar el Evangelio a estos lugares. Así es como durante el transcurso de la historia de la Iglesia se ha extendido el Evangelio. Debemos seguir el ejemplo de Gallo para que el Evangelio se extienda. Hermanos, así es como el Evangelio se extiende. Iglesias que cooperan con la verdad, sosteniendo, encaminando la misión para llevar la verdad del Evangelio a lugares y personas que nunca han escuchado el Evangelio. Sigamos el ejemplo de Gallo. Porque el segundo testimonio es catastrófico, del versículo 9 al 10. Cooperemos con la verdad para no ser como Diótrefes, porque nadie aquí quiere ser como Diótrefes. Mira lo que dice el anciano sobre Diótrefes. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas palabras, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Vaya testimonio. Y mirad por qué no quería cooperar con la verdad. Lo dice inmediatamente. Le gusta tener el primer lugar entre ellos. Quería ser el number one, ¿no? Número uno. Y no solamente, esto es lo brutal, no solamente Diótrefes dijo, quiero el primer lugar y estos hermanos me quitan el primer lugar. Cuando esos hermanos vienen, me quitan protagonismo, me quitan, no sé, si le quitarían algún ministerio o si las ofrendas que deberían ir a Diótrefes se las daban, no sé. Pero impedía que otras personas también participasen cooperando con la verdad. Y les amenazaba, oye, no solamente yo no voy a cooperar con la verdad, pero si alguno de vosotros se os ocurre encaminar a estos hermanos que por amor de Jesús quieren llevar el Evangelio, disciplina eclesial. Imaginaos esa reunión de miembros. Hermanos, el hermano Enrique se le ha ido a la cabeza. Quiere ser radicalmente hospitalarios con aquellos que por amor de Jesús quieren llevar el Evangelio a las naciones. Qué absurdo, ¿no? Y llegó al punto de crear calumnia, murmurar sobre el anciano para que esta actividad misionera cesase. O sea, él no quería que nadie participase, colaborase con la verdad. ¿Se puede ser más egocéntrico?
El contraste es increíble, ¿no? Algunos, por amor de Jesús, dejan todo para servir al Señor, llevando el Evangelio a lugares, mientras que por otro lado, algunos se aman demasiado a sí mismos. Y eso es a qué les lleva. A volverse auténticos tiranos, que se va a hacer lo que yo digo porque aquí yo soy el número uno. Eso se trata de mí. Hermanos, la mayor amenaza a la expansión del Evangelio no es la ideología de género, aunque es terrible, no es el secularismo, no es el Islam. La mayor amenaza al Evangelio, a la extensión del Evangelio, para nosotros es el egocentrismo. Somos nosotros mismos y nuestro amor a nosotros mismos. Esa es la mayor amenaza. Y era la razón principal por la que Diótrefes no cooperaba con la verdad y por ende no andaba en la verdad. Esto está completamente vinculado con lo que nos enseñó Ángel, ¿no? En el discipulado. ¿Por qué no discipulamos? Podríamos resumirlo en nos amamos demasiado. Nuestro tiempo es más importante que el tiempo del resto, ¿no? Y va completamente en contra de la naturaleza del Evangelio. En Filipenses 2 vemos la naturaleza del Evangelio. Ahora, las circunstancias concretas a lo mejor eran diferentes, a lo mejor en Filipenses el problema no era colaboración con el Evangelio, a lo mejor eran otras circunstancias, pero vemos ahí en el capítulo 2 cómo Pablo intenta rectificar este problema que estaba existiendo en Filipenses. Y vemos la naturaleza del Evangelio y cómo el Evangelio mismo es lo que nos salva y es el motor que nos continúa motivando y corrigiendo y dándonos el deseo para seguir extendiendo el Evangelio. Entonces hay conflicto entre los hermanos en Filipenses y mira cómo rectifica estos conflictos Pablo. Del 1 al 4 vemos estos conflictos y vemos cómo empieza a rectificarlo en el versículo 2. Dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo la misma cosa. No hagáis nada por contienda, por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. No mirando cada uno por lo suyo mismo, sino cada cual también por los de los otros. Y algunos acabaríamos allí, ¿no? Oye, esforzaros un poquito más en amaros un poquito más. ¿Vale? Así que a partir de hoy vamos a esforzarnos, vamos a intentarlo, ¿vale? Eso no funciona. No hay... por nuestras fuerzas no tenemos suficiente amor como para cooperar con la verdad, con una generosidad radical. Necesitamos algo más, y es del versículo 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, ser Dios es ser number one, no ser número uno. Y Jesús no dijo, aquí me quedo y aquí no me muevo. Esto es demasiado precioso para mí. No, Él se despoja y viene, dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Si hoy admites que te amas demasiado y que no haces muchas cosas porque te amas demasiado, y concretamente no cooperas con la verdad porque tu vida, tu tiempo, tus recursos son más importantes que cualquier otra cosa, y dices creer en Jesús, te animo a recordar el Evangelio. Porque el egocentrismo, el amor a uno mismo, a ese nivel, es completamente contrario a la naturaleza del Evangelio. No es coherente con el Evangelio. El Evangelio es Dios viniendo a nosotros,
viniendo por nosotros, poniéndonos a nosotros, entre comillas, en primer lugar, y no a sí mismo, para darnos vida. El Evangelio es Dios dando su vida por nosotros, no Dios amándose egocéntricamente de tal manera que ni siquiera viene a por nosotros. Va en contra de la naturaleza del Evangelio. El Evangelio nos impulsa a negarnos a nosotros mismos con tal de cooperar con la verdad, a priorizar a otros por encima de nosotros mismos por amor a Jesús. Y esto afecta cada aspecto de la vida eclesial, como vimos en la escuela dominical, en la escuela bíblica esta mañana. No solamente afecta la colaboración con la verdad, apoyando a obreros misioneros, afecta al día a día este egocentrismo. La hospitalidad, la unidad, el amor, la cooperación no son posibles cuando el deseo de tener el primer lugar, el deseo de ser protagonista, el deseo de ser reconocido, el deseo de ser aplaudido, sea una motivación. No es posible. En un libro que se llama The Loveliest Place, el lugar más hermoso, es un libro sobre la iglesia, de Dustin Bench, dice sobre esto, dice, el himno de la división es yo mismo y yo. Deseamos que nuestras opiniones sean escuchadas. Deseamos que nuestras perspectivas sean valoradas y que nuestros planes sean cumplidos. Podríamos decir que la destrucción del yo o el ego es necesaria para que haya unidad en la iglesia. Requiere la completa negación a uno mismo para mantener el amor, fraternidad y paz dentro de la iglesia. Cuando llevamos a cabo los mandatos de unos a otros, los creyentes están obedeciendo al gran mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo, lo cual demuestra que el Evangelio de Cristo tiene el poder transformador que dice poseer. Y ahí termina la cita. Así que, iglesia, el mayor impedimento que tenía Diótrefes para andar en la verdad, es decir, amar, hospedar y apoyar a estos pastores y misioneros, era que se amaba a sí mismo, demasiado, más que a los hermanos. La mayor motivación para murmurar sobre el anciano era que se amaba a sí mismo. La principal razón para impedir que otros hermanos cooperasen con la verdad era amor a sí mismo. Diótrefes demostraba ser una persona que no andaba en la verdad y por ende no era de Dios. Y ahora, tú podrías decir, bueno, yo no soy así de radical, yo no pienso en mí mismo, pero voy a daros algunos ejemplos y seguramente que hay más y os animo durante el día de hoy, a lo mejor cuando estéis comiendo juntos en casa, con vuestras familias, otros hermanos, a pensar en maneras en que a lo mejor nos ponemos en primer lugar o deseamos mantener el primer lugar. Como por ejemplo, mi comodidad, mi carrera, mi salud, mis sueños, cosas que a veces ponemos como excusa para no cooperar. Y ahora mismo no puedo colaborar con la verdad, apoyando a la iglesia, apoyando a misioneros, porque es que hay cosas que me quiero comprar para mí. Tengo una carrera y la tengo que terminar, y eso ahora mismo es la prioridad, yo. Otros dirían, ¿cómo vamos a cooperar con la verdad en lugares lejanos si todavía sigue habiendo necesidad aquí en Cataluña, en esta región de España, en esta región de Europa? ¿Cómo vamos a, primero nosotros y después los otros, ¿no? Sigue un poco el guión de Trump, ¿no? America first. Aquí primero, nosotros primero. Esto va en contra del Evangelio. Esta es la misma excusa realmente que pusieron los integrantes del London Missionary Society cuando William Carey les propuso enviar a misioneros a la India a proclamar el Evangelio en estos lugares donde el Evangelio no había sido escuchado. Algunos hermanos preciosos, y leemos libros de ellos, ponían impedimentos a William Carey. Decían, hermano Carey, ¿cómo vamos a llevar el Evangelio a India cuando el Evangelio aquí en Londres está poco a poco decayendo?
no podemos, primero aquí y después allí. Y Carey les intentaba convencer, ¿cómo teniendo este evangelio, cómo no vamos a llevar ese evangelio a ellos? Algunos intentaban espiritualizar su egocentrismo. Somos calvinistas, no os preocupéis, el Señor les salvará, estemos o no estemos nosotros, ¿no? Espiritualizando, intentando justificar su egocentrismo. ¿Cómo vamos a cooperar con la misión si ese dinero podría emplearse en ayudar a los pobres o necesitados de nuestra ciudad? Dirían algunos, ¿no? Pero un momento, Judas. Los pobres siempre los tendremos con nosotros y el apoyar la misión no resta de ayudar a los vulnerables. Podemos hacer ambas cosas, podemos ser radicalmente generosos con los vulnerables y también llevar el evangelio. No estamos eligiendo entre una cosa y otra, hagamos ambas. Pero a ti te pregunto, pregúntate a ti mismo, haz un poco de introspección. ¿Qué impedimentos pones para cooperar con la verdad? ¿Qué impedimentos pones para cooperar con la verdad? Evalúa tu corazón. Habla con otros. Esto es parte del discipulado. Habla con hermanos de esta iglesia que te conocen, con los que tienes confianza y pregúntales, hermanos, ¿podrías ayudarme a identificar en mi vida cosas que estoy poniendo por encima de la verdad, del evangelio y de cooperar con el evangelio? Hermanos, ¿estoy siendo egocéntrico en algún área de mi vida? A lo mejor es una buena quedar esta semana simplemente para que dos personas de confianza, que se amen mutuamente, que puedan decirse estas verdades sin que la relación se rompa. Oye, dime, sé sincero conmigo, ¿estoy siendo un Diótrefes de alguna manera? Así que, hermanos, cooperemos con la verdad para no ser como Diótrefes. Y tenemos un testimonio más, que es el testimonio de Demetrio. En el versículo 11 y 12. El anciano quiere animar, no quiere terminar esta carta con una nota negativa, ¿no? Quiere terminar con una nota positiva y le dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Oye, esto es potente, porque ¿qué es hacer lo malo en tercera de Juan? No es fornicar, adulterar, es no cooperar con la verdad, siendo radicalmente generoso y hospitalario con personas que por amor de Jesús llevan el evangelio a otros lugares. Eso es hacer lo malo en el contexto de tercera de Juan. Y dice, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Oye, sentir el peso de eso. El que hace lo bueno es de Dios. Y ofrece a este Demetrio, otro hermano, otro testimonio, como ejemplo. No nos dice nada, solo sabemos que él aparentemente hace el bien, porque lo pone como un ejemplo positivo. Y dice, Gallo, sigue a Demetrio, no sigas a Diótrefes. Imita lo bueno, imita a Demetrio, no a lo malo, Diótrefes. ¿Por qué? Porque aquellos que hacen lo bueno, es decir, cooperan con la verdad, hospedando y siendo generosos con hermanos que sirven al Señor desinteresadamente, por amor al Señor, son verdaderamente de Dios. Pero el que no hace lo bueno, es decir, los que se aman a sí mismos, no son radicalmente hospitalarios y generosos, murmuran, no cooperan con la verdad, demuestran no ser de Dios. El evangelio creído produce un deseo de ser radicalmente generosos y hospitalarios y así cooperar con la verdad. El oponerse a hospedar, a ser generosos, a sostener hermanos, demuestra que es una persona que no es de Dios, no ha abrazado el evangelio. Así que, iglesia, ¿qué ejemplo seguirás? La hospitalidad, generosidad y colaboración radical de Gallo, que fluye del evangelio, ¿vale? Esto no es un sermón moralista, no os estoy diciendo
especialmente si estás aquí hoy y no has creído en el Evangelio, no te estoy diciendo, sal de aquí y empieza a apoyar proyectos misioneros, ¿vale? Eso no te va a salvar. Esto ocurre cuando una persona reconoce su incapacidad, se mira a sí mismo y dice, wow, me amo mucho a mí mismo. Bueno, es un poco la melodía de la sociedad en la que vivimos ahora mismo, ¿no? Tienes que amarte, hasta que no te ames a ti mismo no vas a poder amar a otros, ¿no? Ámate a ti mismo, hazte regalitos. Hasta que no te des cuenta de que yo no puedo, yo me amo mucho a mí mismo. Me amo tanto que estoy dispuesto a hacer locuras con tal de seguir amándome. Cualquier cosa, cualquier persona que me impide que yo tenga el primer lugar, los destrozo, murmuro de ellos, lo que sea, porque me amo demasiado a mí mismo. Si tú ves ese patrón en tu vida, lo ves en tus relaciones, incluso lo ves en este mundo caído. El problema del mundo es que se ama demasiado a sí mismo. La solución a esto no es esforzándonos un poquito más en amar más a la gente. Eso no está en nosotros. No estamos hechos de esa pasta. Nuestra pasta es, nos amamos a nosotros mismos. Solamente Dios, a través del poder del Evangelio, puede hacer estallar ese ídolo llamado el ego, para que cuando abrazamos el Evangelio, creemos en el Evangelio, podamos amar de esta forma radical. O sea, el Evangelio lo que hace es irrumpe nuestras vidas, irrumpe el ídolo del ego, que es pecaminoso, y nos da un poder mayor, que es el poder del Evangelio. Y ese poder produce este tipo de hospitalidad y generosidad, y esta disposición de poner a otros en primer lugar. Tú no puedes por tu cuenta. Lo primero que tienes que hacer es creer en el Evangelio, creer que Jesucristo vino a dar su vida por ti, creer por fe. Y cuando tú has creído, el Señor empezará a producir este amor, esta generosidad, al menos el deseo, ¿no? Al menos la convicción de que debería ser así, aunque seguimos en este mundo caído, con esta carne caída que sigue batallando, pero por lo menos está el deseo y el saber de que esto es lo que debo hacer y está la batalla. Entonces, si no has creído, primero cree, para que este poder actúe en ti y te lleve a esto. Si ya has creído, el poder está en ti. Hay un poder potente, que es el Evangelio, que produce esto en ti, y debes simplemente ceder a este poder y morir a tu viejo hombre que quiere pensar solamente en sí mismo. Así que, ¿qué ejemplo seguirás? ¿El ejemplo de Demetrio? ¿Ejemplo de Cristo, el Evangelio? ¿O el ejemplo de Diótrefes? El Evangelio, este Evangelio tan grande, esta redención tan grande, nos impulsa a cooperar con la verdad. Así que, hermanos, realmente no hay una decisión que tomar. Debemos cooperar con la verdad para así andar en la verdad del Evangelio. Vamos a orar y pedirle al Señor que durante hoy y los próximos días sigamos meditando y pensando en cómo el Evangelio produce este amor por la verdad que nos lleva a amar radicalmente y ser radicalmente generosos con la extensión de la verdad, y maneras en las que posiblemente estemos reflejando este espíritu de Diótrefes, de primer lugar. Y si lo identificas, hay redención, hay gracia suficiente. La clave está en reconocerlo, ¿no? Y aplicar la gracia. Hay suficiente gracia también para ese egocentrismo, pero es reconocerlo, ponerlo ante el Señor, ponerlo ante hermanos de la Iglesia que te ayuden con estas batallas y seguir el ejemplo de Cristo, seguir el ejemplo de Demetrio. Vamos a orar. Padre amado, reconocemos nuestra tendencia a amarnos a nosotros mismos, a querer el primer lugar, a querer el protagonismo, los aplausos, a querer que nuestras opiniones sean escuchadas, nuestras necesidades sean suplidas por encima de otras. Señor, somos todavía personas que batallamos con el ego, incluso los que hemos creído en el Evangelio.
seguimos, Señor, con esta batalla. Padre, ayúdanos a recordar el Evangelio, ayúdanos a recordar cómo tú nos has redimido. Fue un acto de despojarse y de venir a nosotros y de dar vida para que nosotros pudiésemos recibirla. Y ahora, Señor, si hemos creído en este Evangelio, en ese mismo Evangelio, Señor, a medida que nos sometemos a ti, va a ir produciendo poco a poco, progresivamente, con paciencia, esta generosidad, esta hospitalidad tan radical que vemos en la vida de Gayo y de Demetrio. No es algo que podamos producir por nuestras fuerzas, pero indudablemente es algo que tú puedes producir en nosotros a medida que vamos abrazando con más y más fuerza el Evangelio. Señor, deseamos ver cómo esta Iglesia coopera con la verdad en su justa medida, con los dones que tú les has dado, con los recursos que tú les has dado, seguir haciendo lo que hicieron la semana pasada, Señor, utilizar sus recursos para poner a otros en primer lugar y no sus necesidades, para seguir pensando en maneras en las que en esta ciudad puedan amar a otros y ser hospitalarios y generosos con otros, y también a pensar en personas en otras partes del mundo que todavía no tienen el Evangelio en sus manos, y debemos, como personas que creen la verdad, cooperar para que el Evangelio llegue a esos lugares. ¿Y en qué maneras? A través de la oración, a través de que algunos miembros de esta Iglesia dejen todo por lo que han trabajado para mudarse a otro lugar del mundo, a llevar el Evangelio, sea cooperando con otros obreros que van a llevar el Evangelio a estos lugares. Padre, dales sabiduría y discernimiento para saber cómo cooperar con la verdad y así seguir el ejemplo de Jesús. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador. Amén.